Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, doctor en Ciencia Social por el Colegio de México. Actualmente es profesor investigador de la Universidad de las Américas en Puebla y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Víctor Reynoso ha publicado 2 libros respecto al PAN. El primero es Para entender al PAN, hay que leerlo, editado en 2009. Y el siguiente es Rupturas en el Vértice, el Partido Acción Nacional a través de sus decisiones históricas. Esto fue previo, en 2007. Víctor Reynoso es colaborador habitual del periódico digital y Consulta y en Milenio Puebla. También ha publicado en el Universal, Reforma, Excelsior y en las revistas mensuales Nexos y Este País. Ha sido consejero electoral local en el estado de Puebla en 97 y consejero ciudadano en 98 en la Comisión Estatal Electoral del mismo estado de Puebla. Le agradecemos mucho su presencia y le damos la palabra. Buenas tardes a todos, buenas noches. Ante todo agradezco la oportunidad de comentar este libro, la invitación a hacerlo y me siento muy honrado en compartir este presidio con todos los presentes. Lo primero que quisiera comentar es que el libro vale lo que cuesta. Como todos sabemos, lo que cuesta un libro no son los 285 pesos que hay que pagar por él. Lo que cuesta un libro, este y cualquier otro, es el tiempo y el esfuerzo que hay que dedicar para leerlo. Y creo que el libro en este sentido sí vale ese tiempo y ese esfuerzo. Creo que es un libro que suscita muchas reflexiones, es un libro valiente con esperanza, estoy de acuerdo. Un libro que le toma bien el pulso al momento actual del Partido Acción Nacional. Tiene un lenguaje que, en alguna parte, ¿no? El libro es bastante claro, casi en el 98%, pero en alguna parte donde habla de la ontología del PAN, tiene un lenguaje que, pues yo sinceramente les digo, de donde yo vengo, no se habla así. Habla de la causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Ya leyéndolo es bastante claro, pero los subtítulos sí desorientan un poco al lector de entrada. El libro comunica muy bien, suscita muchas reflexiones, voy a tratar de compartirles algunas. La primera, como ciudadano y como observador del PAN, junto con muchos otros analistas, vemos una ausencia en el PAN, por lo menos desde los últimos 4 o 5 años, la ausencia de una narrativa positiva, que el partido nos diga a los ciudadanos cuáles son sus logros, qué significado tuvo el sexenio de Fox, qué significado tuvo el sexenio de Calderón, la derrota de 2012, los triunfos locales. Hay una ausencia de narrativa desde mi punto de vista positiva. No nos han contado, no nos han dado un relato con sentido, con significado sobre todo esto. Y a los 75 años llegó la narrativa negativa, con una serie de escándalos que dan la nota. Lo que ha llegado a los medios de comunicación de manera parcial, ciertamente, pero con su parte de verdad también ciertamente, es una narrativa negativa. El libro no es una narrativa, es mucho más que eso, pero sí tiene elementos importantes para sacar esa narrativa. La narrativa tiene que ser mucho más sintética, mucho más precisa de lo que es un libro de esta extensión, pero creo que los elementos para esta narrativa positiva que el país requiere, que el partido requiere, están aquí. Un segundo aspecto positivo, valioso del libro, yo vengo de la academia, vengo de la universidad. Ahí en la universidad se hacen tesis y muchas veces hay tesis sin tesis, es decir, tesis sin una afirmación central, que es lo que se trata de probar. Este libro sí tiene una tesis, sí tiene una afirmación central, creo que es original, creo que es importante, creo que pone el dedo en la llaga. No estoy haciendo una ontología, no estoy usando un lenguaje tan elegante, pero creo que sí soy claro, creo que sí pone el dedo en la llaga del panismo hoy y de la política mexicana hoy. La tesis es bastante clara, hay 2 cosas distintas, una que se llama organización, que es el Partido Acción Nacional, y otra que se llama el panismo, que es una cultura, es una versión de la cultura cívica. Esas son 2 cosas distintas, y lo que plantea el autor es que el partido puede separarse del panismo. En términos de Castillo Peraza, en un discurso muy conocido,
el PAN puede perder su alma. El alma del PAN sería el panismo, y hay ese riesgo, y en muchos aspectos, muchos gobiernos, muchos funcionarios emergidos del PAN, parecería que este riesgo es ya una realidad, que la organización ha perdido su alma, que el Partido de Acción Nacional se ha separado del panismo. Creo que es la tesis central. Se le agradece al autor la claridad con que la plantea, y se le agradece porque sí es un problema real, un problema que estamos viviendo en el país. Está siendo desplazado, hay partes muy fuertes, en el libro hay citas muy fuertes. El panismo está siendo desplazado por el grupismo, por la ambición del poder, y está narrado a lo largo del texto. El libro es mucho más que eso, ¿no? Otro aspecto que a mí me gustó, voy a leer la frase ontológica, que está por ahí perdida, pero a mí me llama mucho la atención. La frase ontológica es causa formal accidental, y se refiere a algo que nos llamó mucho la atención a los que analizamos el PAN, la reforma de los estatutos del año pasado, 2013. Es una causa formal accidental. De repente, de chiripa, se metió ahí en la primera sesión de marzo una propuesta que se había hecho dentro del partido y se había rechazado: cambiar la elección de las autoridades nacionales, cambiar la elección del presidente nacional, secretario, comité ejecutivo nacional, que desde décadas, desde hace 73 años, lo había hecho el Consejo Nacional, uno de los orgullos del panismo, este Senado panista del Consejo Nacional, y de repente se decidió, ya no lo va a elegir, la va a elegir la militancia, la mayoría de la militancia. El libro no lo dice, me parece, pero se acababa de hacer un refrendo del padrón, los mismos panistas acaban de decir: nuestro padrón de militantes no es confiable, hay que cambiarlo. Y meses después nos dicen: va a ser este padrón, va a ser esta militancia la que tome las decisiones más importantes. Y aquí, en esta causa formal accidental, en este accidente importantísimo de la vida panista, la reforma de estatutos, quizá más importante de los 75 años, se enfrenta a un dilema que el autor plantea en letras pequeñas, no sé por qué, son como 4 páginas de tamaño de letra, le bajan los puntos a la letra, pero es importantísima esa parte. El dilema que enfrentaba el PAN: el Consejo Nacional estaba deslegitimado, y ante la deslegitimación del Consejo Nacional vino una propuesta: elegir por mayoría de la militancia, que, insisto, se había planteado y había sido rechazada en varias ocasiones porque tiene sus riesgos. Desde la fundación del Partido de Acción Nacional creo que está este rechazo a que sean las mayorías que de manera directa quien elijan a la autoridad nacional. Se toma esa decisión, ya está planteado como un dilema no resuelto. Otro punto me parece importante, y como observador de la política me angustia, y como observador no participante, porque en la política no se me ha dado, me interesa, pero yo veo los toros desde fuera, es si no es algo normal esto que le está pasando al PAN, si no es normal que mientras fue un partido de políticos amateurs conservara ciertos valores, y al acercarse al poder político le pasara esto que le está pasando. No tengo la respuesta, creo que hay que plantear la pregunta con claridad, y yo quisiera decir que no es algo normal, que podemos tener políticos distintos a políticos meramente interesados por el poder y por sus despojos. Y hay cosas que no están en el libro. Hay una expresión que a mí me gustó mucho, de Alonso Lujambio. Ya vi que salió un libro sobre Alonso Lujambio, me da muchísimo gusto. Alonso Lujambio tiene una expresión sobre Carlos Castillo Peraza inusual, pero que a mí me gusta mucho. Dice: Carlos Castillo Peraza fue uno de los maquiavélicos con grandeza de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Maquiavélico con grandeza. Supo hacer política, supo generar bienes públicos, supo meterse a este juego de valores tan difícil que es la actividad política, y lo supo hacer bien. Lo hizo Carlos Castillo Peraza, desde mi punto de vista. Quien lo hizo también muy bien, una de las grandes figuras sin duda en la historia del PAN, Luis H. Álvarez. Pues creo que ahí está la respuesta en la propia historia del PAN. En el libro se recupera mucho a Castillo Peraza, se recupera mucho a Luis H. Álvarez, pero más como ideólogos, como creadores de cultura, que está bien, creo que hay que hacerlo, no tanto como esta capacidad de gestionar valores, a mí me gustaría decirlo así,
de hacer realidad los valores políticos, cosa que no es fácil. Ese es otro punto que me gustaría comentar. Uno más sobre el triunfo cultural. Bien dice Luis Felipe, el triunfo cultural está vigentísimo, las reformas de Peña Nieto refrendan el triunfo cultural, las propuestas básicas del panismo siguen vigentes. Sí es cierto, sí está bien decirlo, pero creo que hay que dar un paso más. Creo que ese paso ya se agotó, ahora hay que dar el paso de llevar a la realidad los ideales y los valores expresos y tácitos en el panismo. Dos ideas me faltan, de lo mucho que quisiera compartirles. Una de ellas es la idea del partido franquicia, y la idea del partido franquicia se ha expresado en dos formas. La primera es la franquicia tradicional. Si uno va a ciertas franquicias, una cafetería que tiene sucursales en todo el mundo, uno tiene la garantía de un mínimo de calidad. Si uno va en Coyoacán, en la del Valle, o va en Barcelona, o va en Shanghái al Starbucks Coffee, sabe que se va a encontrar un mínimo de calidad. Hay una garantía de homogeneidad. Esa es una idea de franquicia que a mí como ciudadano me gustaría. Cuando yo voto en mi municipio, en mi estado, en mi distrito electoral por determinado partido, saber que hay un mecanismo que me garantiza un mínimo de calidad. Me gustaría que eso fuera, no ha sido así para ningún partido, lo lamento mucho. Tenemos némesis del PAN en muchos municipios y estados, es decir, antítesis del PAN en muchos municipios y estados. Y el otro sentido de franquicia es un sentido que creo que no va con el significado original de la palabra, pero sí va con la realidad. El sentido de franquicia de partido es que hay alguien, hay un político local que compra el partido y se hace dueño de él. Se adueña de él y hace con el partido lo que quiere dentro de los límites que la realidad le permite. Creo que es un punto importante a reflexionar. Finalmente, ya toqué un poquito el tema, pero sí quisiera preguntarme en voz alta sobre la solución. ¿Hay solución a este dilema entre panismo y organización que plantea muy bien el libro? ¿Hay un dilema entre políticos simplemente preocupados por el poder y los despojos y políticos preocupados ante todo por generar bienes públicos? Y me angustia un poco porque, bueno, me digo a mí mismo, tú que llevas tantos años analizando la política, que tienes credenciales, que hasta cobras por eso en tu universidad, pues deberías tener alguna respuesta, y créanme, no la tengo muy clara, pero por lo menos la pregunta y las posibles respuestas voy a tratar de plantearlas. Una primera respuesta es que no hay solución, que la política es así, que hay que resignarnos. No es la mía, no me resigno. Yo creo que sí hay solución, y no es solo que quiera que haya solución, creo que la hay elementos para saber que sí la hay. Una segunda respuesta es apelar a los valores, ¿no? Lo que un poco está haciendo el libro, lo que mucho está haciendo el libro. Hay cultura panista, hay tradición panista, hay logros panistas muy claros, hay errores y hay fallas también, como en todo lo humano, pero sí se puede apelar a los valores, a la propia tradición, se puede apelar a los logros en otras latitudes. Hace un momento me comentaban de la economía social de mercado, que es exitosa en Alemania, una de las más prósperas economías del mundo, la alemana, está basada en la economía social de mercado, que es otro de los valores panistas. Pues creo que sí se puede apelar a los valores. Y una tercera respuesta, no incompatible con la segunda, complementaria, más dentro de la ciencia política, las restricciones externas a los políticos, las normas externas a los políticos que sancionan las malas conductas, premian las buenas conductas. Esto va desde la prensa. Un político que actúe mal pierde su imagen, daña su imagen, y esperaríamos que esté perdido políticamente. Pero no solo la prensa es un mecanismo de rendición de cuentas. Necesitamos otros mecanismos de rendición de cuentas. El propio partido puede ser, que haya límites a lo que un gobernante panista puede hacer, que haya sanciones cuando un gobernante panista excede ciertos límites. Y no solo dentro del partido, creo que las instituciones constitucionales, las instituciones políticas, federales y locales, también deberían tener estos límites y evitar que los políticos lleguen a extremos como los que hemos visto en los últimos años en el PAN y fuera del PAN.
Sería mi comentario. Muchas gracias.